Buenos días, tardes o noches. Agradecería tu gran apoyo suscribiéndote y dándole me gusta. Esto ayudaría a que este canal crezca. Sin más, comencemos. Nunca imaginé que el poder, las escoltas, los palacios y las conferencias quedarían reducidos a nada en cuestión de horas. Ni siquiera al firmar decretos de emergencia alcanzas a comprender lo frágil que es la civilización, hasta que la ves derrumbarse frente a tus ojos. Yo era el presidente de una nación entera, un país acostumbrado al caos político, sí, pero jamás al caos que devora personas vivas. El día que los muertos comenzaron a caminar, el cargo dejó de ser un privilegio y se convirtió en una sentencia de muerte. Aún así, sobreviví. Y sobreviví porque me negué a morir escondido detrás de un escritorio. Todo comenzó una madrugada. El servicio secreto irrumpió en mi habitación con el pánico pintado en la cara. No recuerdo haberlos visto así ni siquiera durante los peores atentados. Señor presidente, tenemos que evacuar. Ya. No hubo explicaciones. Ni siquiera me dejaron ponerme la corbata. El mundo de un presidente siempre ha sido un teatro de apariencias, pero en ese instante comprendí que incluso la apariencia de control había muerto. Al llegar al búnker subterráneo, ya no había transmisiones estables del ejército. Las últimas imágenes mostraban a soldados perdiendo terreno, mordidos por personas que se levantaban minutos después para atacar a sus propios compañeros. No eran disturbios. No era terrorismo. Aquello no seguía lógica humana. Las horas siguientes fueron un descenso a la incertidumbre. Comunicaciones cortadas. Familias en silencio. Explosiones en la distancia. Gritos filtrándose por los ductos. Las cámaras externas mostraban multitudes de cuerpos deformes golpeando rejas, arrastrándose, oliendo, buscando, vivos. Ese era el combustible de esas criaturas, vida. Y nosotros éramos una reserva global. Cuando el búnker cayó, porque todo cae tarde o temprano, la desesperación se apoderó de los agentes. Algunos querían escapar por los túneles de mantenimiento, otros proponían defender la entrada principal. Yo solo escuchaba golpes, golpes tan violentos que las puertas blindadas parecían latir como un corazón de hierro agonizante. Fue entonces cuando entendí que no podía seguir siendo el presidente de un país muerto, tenía que convertirme en el líder de los pocos que quedábamos vivos. Tomé un arma por primera vez en mi vida. Entrené muchas veces con falsos escudos, balas de goma y protocolos, pero jamás había sostenido un rifle real con manos temblorosas por el miedo. Cuando las criaturas reventaron las puertas, el mundo dejó de ser político. Se volvió físico, salvaje, brutal. Disparamos hasta que los cargadores quedaron vacíos. Más de un agente fue alcanzado, mordido, arrastrado por aquellos seres que parecían sentir placer arrancando pedazos de carne. Yo corrí. No hubo tiempo de heroísmos. Corrí como un hombre común. Salimos a la superficie entre fuego y ruinas. La capital entera estaba colapsada. Vehículos volcados, sirenas distorsionadas, cadáveres en las calles. El cielo gris, como si incluso el sol se negara a presenciar la muerte del mundo. Solo 6 agentes lograron acompañarme. El resto se quedó atrás, muertos o convertidos. No quise pensar en eso. A veces sobrevivir es solo seguir caminando sin mirar atrás. Durante los días siguientes avanzamos por zonas residenciales buscando comida, agua, medicinas. Fue la primera vez que supe lo que era sentir hambre real, esa que perfora el estómago y nubla la mente. Los zombies, si es que debíamos llamarlos así, no eran lentos como en las películas. Algunos sí, arrastrándose, gimiendo, pero otros corrían, olfateaban, se agrupaban como si tuvieran algún instinto común, quizá residual. Aprendí rápido que hacer ruido era casi una sentencia de muerte. Una lata cayendo, una puerta oxidada, un grito, cualquier cosa podía atraer una horda. Cada noche era una tortura. Dormíamos por turnos. El mundo se había vuelto tan hostil que incluso las sombras parecían respirar. Y aún así, había momentos extraños de humanidad. Uno de los agentes, Ramos, encontró una caja de galletas en una tienda saqueada. La partió en pedazos para que alcanzara para todos, incluso para mí. En ese instante dejé de ser su presidente y me convertí en solo otro superviviente. A veces creo que eso fue lo único que nos mantuvo vivos, recordar que aún éramos humanos en medio de la oscuridad. Pero la esperanza es un arma frágil. Y se rompe fácil. Una tarde, intentando cruzar un túnel vehicular para evitar las calles infestadas, escuchamos un ruido metálico. Ramos levantó su linterna,
y detrás de un bus vimos docenas de ojos brillando en la oscuridad. No eran animales. Eran ellos, los infectados, agazapados, esperando. Cuando salieron corriendo hacia nosotros, la adrenalina nubló mi juicio. Disparamos sin parar. Yo no sabía ni apuntar bien, pero disparé. Uno se me lanzó encima y me tiró al piso. Su boca abierta era un abismo de muerte, con dientes rotos y piel colgando. Logré empujarle la cara con fuerza mientras Ramos lo remató de un disparo. Ese día casi muero. Y ese día aprendí a matar sin dudar. Seguimos avanzando durante semanas, buscando señales de zonas seguras. Encontramos campamentos arrasados, refugios convertidos en nidos de infectados, y personas que habían perdido la cordura por completo. No todos los supervivientes querían colaborar, algunos eran peores que los zombies. En una ocasión un grupo armado intentó robarnos nuestras provisiones. Nos defendimos con lo poco que teníamos. Uno de los agentes cayó. Yo arrastré su cuerpo lejos para evitar que resucitara. Nunca pensé que tendría que hacer eso. Ese fue el día en que lloré por primera vez desde que el mundo terminó. Finalmente encontramos un mensaje de radio, tenue, intermitente, casi un susurro: Zona Segura 17, al norte, sobrevivientes, protocolo limpio. Ese mensaje se convirtió en nuestra misión, nuestra razón para seguir avanzando. Pero el camino hacia la zona segura era como caminar a través de un cementerio viviente. Los infectados se habían vuelto más agresivos, como si percibieran nuestro destino. Cada noche costaba un pedazo del alma. Una noche, mientras acampábamos en una azotea, escuchamos un rugido. No era humano. No era normal. Una bestia infectada, mucho más grande, más rápida, más fuerte, apareció escalando por la pared como si desafiar la física fuera algo natural para él. Nunca había visto algo así. Sus ojos eran dos manchas blancas fijas en nosotros. Disparamos todos, pero no cayó. Uno de mis últimos agentes se lanzó contra él para empujarlo del borde. Ambos cayeron del edificio. Solo escuché un golpe seco, y luego silencio. Otra vida perdida para salvar la mía. Ese peso me perseguirá siempre. Llegué a la zona segura solo con 2 agentes restantes. Pero la entrada estaba rodeada por una horda enorme. Miles. No había forma de pasar sin atraerlos. Fue entonces cuando comprendí que no podía pedirles a ellos que arriesgaran más por mí. Yo era el responsable. Yo debía hacerlo. Así que preparé una distracción. Busqué un camión abandonado, lo llené de explosivos que habíamos encontrado semanas antes y conduje directo hacia la horda. Las criaturas me siguieron, atraídas por el ruido del motor. Cuando estuve lo suficientemente lejos, salí por la puerta lateral del camión y dejé que éste siguiera avanzando solo. Activé el detonador. La explosión iluminó toda la ciudad. Los cuerpos salieron volando como si fueran hojas secas. El estruendo sacudió edificios enteros. Y por primera vez en meses, escuché algo parecido a la victoria. Mis agentes me encontraron tirado entre escombros, medio sordo, cubierto de polvo. Me cargaron entre los 2 hasta la entrada de la zona segura. Los sobrevivientes que custodiaban la puerta me miraban como si hubieran visto un fantasma. Uno de ellos murmuró: ¿pero no se supone que el presidente estaba muerto? Y yo solo pude responder: lo estaba. Hasta hoy. Dentro de la zona segura 17 descubrí algo que me devolvió las ganas de vivir: familias, niños, personas que aún no habían perdido la esperanza. Tenían cultivos, agua limpia, una mínima organización. Era un refugio, pequeño pero resistente. Y aún así, sabían que no podrían sobrevivir eternamente sin liderazgo, sin estrategia, sin alguien que supiera coordinar, unir, reconstruir. En ese instante entendí mi propósito. No era gobernar un país muerto. Era liderar a los vivos. Pasaron meses. Trabajamos para reforzar los muros, entrenar a los civiles, crear rutinas de vigilancia, recolectar recursos sin poner en peligro a los equipos de exploración. Cada día era una batalla contra los infectados y contra la desesperanza, pero también una oportunidad para reconstruir algo parecido a un futuro. Un día, mientras patrullaba los límites, vi el amanecer. Un sol rojo, pero limpio, libre de humo. Parecía una señal. Nunca imaginé que volvería a ver un amanecer que no doliera. Y por primera vez desde que el mundo cayó, pensé: vamos a sobrevivir. No seré el presidente que dirigió una nación desde un palacio. Seré el presidente que dirigió a su pueblo desde las ruinas del mundo y lo llevó a renacer. Porque incluso en el fin del mundo,
la humanidad siempre encuentra la manera de levantarse. Y mientras quede al menos un ser humano vivo, mi deber no termina. La tranquilidad en la zona segura 17 nunca fue real. Era una ilusión delicada, sostenida por muros metálicos, vigías exhaustos y la voluntad colectiva de no rendirse. Pero afuera, más allá de esas barreras improvisadas, el mundo seguía hirviendo como una herida abierta. Y pronto descubriríamos que los infectados no eran nuestro único enemigo. Yo me había convertido, no por elección sino por necesidad, en el líder de aquel pequeño refugio. No era su presidente, ese cargo quedó enterrado bajo los escombros del mundo antiguo. Ahora era simplemente el hombre que había sobrevivido un poco más que los demás y que tenía la obligación moral de guiarlos. La gente me escuchaba, pero también me observaba con un tipo de esperanza que pesaba como cadenas. Porque los sobrevivientes necesitan creer en algo o en alguien. Y yo era ese alguien. Las primeras semanas en la zona fueron de relativa calma. Organizamos turnos, limpiamos los alrededores, reparamos equipos de comunicación. Teníamos un radio viejo con alcance limitado, pero servía para captar señales erráticas. Algunas eran gritos lejanos. Otras, ruidos extraños que nadie podía identificar. Y de vez en cuando, una voz, humana, cansada, pidiendo ayuda desde algún lugar que no podíamos localizar. Aún así, las noches eran insoportables. El silencio era tenso, como si los infectados estuvieran ahí afuera, conteniendo la respiración. Pero un día escuchamos el primer golpe contra el muro. Uno solo, seco. Luego otro. Y luego decenas más. La horda había encontrado nuestro refugio. A simple vista, parecía una masa incontrolable de cuerpos podridos, pero no. Había un patrón en la forma en que golpeaban. Un ritmo. Como si se comunicaran entre ellos. Una inteligencia mínima, pero suficiente para coordinar intentos de derribo. Ese descubrimiento nos heló la sangre. No eran simplemente cadáveres reanimados por un virus, habían evolucionado. Había un tipo entre nosotros, un exbiólogo militar llamado Perales, que llevaba semanas estudiando a distancia el comportamiento de los infectados. Una noche se me acercó, los ojos hundidos y la voz quebrada por el insomnio. Señor, me dijo, necesitamos hablar. Esto no es solo un virus. Es una adaptación. Me mostró un cuaderno repleto de dibujos, mapas y anotaciones. Diagramas de movimiento. Patrones de ataque. Clasificación de mutaciones. Algunos infectados ya no eran simples zombies, tenían características marcadamente distintas. Los rápidos, los trepadores, los que se agazapaban en silencios profundos solo para atacar por sorpresa. Y lo peor, aquellos con fuerza descomunal, los mismos que ya había visto antes, capaces de escalar paredes o derribar puertas de metal. Perales me dio una noticia aún más perturbadora. Señor, cada pocos meses aparece una variante nueva. Esa noche entendí que el tiempo no estaba a nuestro favor. Si no actuábamos pronto, la zona segura sería solo otro punto más en el mapa de ruinas del mundo. Comenzamos a enviar pequeños equipos a recolectar recursos, pero también algo más, información. Necesitábamos saber qué había más allá, si existían más sobrevivientes, si quedaban laboratorios, si había forma de detener la propagación. En uno de esos equipos fue Ramos, el agente que más tiempo había estado conmigo desde el inicio. Pero al tercer día no regresó. Decidí salir yo mismo. No era lo que los demás querían, pero mi conciencia no me permitía quedarme atrás. Había perdido a demasiadas personas. Ramos no podía ser otro nombre en la lista. 3 voluntarios se unieron a mí, Perales, que insistió en acompañarme para estudiar de cerca las nuevas mutaciones, Gutiérrez, una mujer con una puntería extraordinaria, y un chico joven llamado Saldaña, apenas de 22 años, pero con una valentía que rozaba la imprudencia. Era la primera vez que lideraba un equipo fuera de los muros desde mi llegada. Salimos al amanecer, cuando los infectados estaban más dispersos. Las calles eran un cementerio interminable, un mosaico de coches abandonados, basura acumulada y cuerpos secos. Caminamos en silencio. Cada esquina era una amenaza, cada sombra una trampa. A veces creíamos ver movimiento, pero eran solo animales famélicos o cortinas agitadas por el viento. Hasta que escuchamos el primer grito. Era un grito humano. Corrimos hacia el sonido, siguiendo el eco entre los edificios. Ahí encontramos el cuerpo de un sobreviviente tirado en el pavimento, respirando con dificultad, cubierto de sangre. Intentó hablar, pero apenas pudo levantar la mano temblorosa y señalar hacia un callejón.
Perales se inclinó sobre él. ¿Qué pasó?, le preguntó. Los arrastraron, jadeó. Se llevaron a los vivos, los llevan a un nido. Nido. Esa palabra nos paralizó. No era un refugio improvisado. No era un escondite. Era un lugar donde los infectados se reunían, o quizás algo peor. Seguimos las indicaciones hasta llegar a un edificio en ruinas. Un antiguo hospital. El olor era insoportable. Podredumbre, sangre seca, humedad, y algo más, algo que no sabíamos describir. Dentro, las paredes estaban cubiertas de marcas, como si manos desesperadas hubieran intentado escapar. Bajamos por las escaleras hacia los sótanos y fue entonces cuando lo escuchamos. Respiraciones. Decenas. Tal vez cientos. Gutiérrez me tocó el hombro y señaló. Una figura avanzaba tambaleándose entre la oscuridad. Cuando la luz de nuestra linterna la alcanzó, vi que no era un infectado. Era un hombre amarrado con cables, con la boca sellada con cinta, los ojos desorbitados por el terror. Y detrás de él, cientos de infectados mirándonos. No habían atacado todavía. Estaban quietos. Observando. Como esperando algo. Luego lo entendimos. Ramos estaba allí. Atado. Lastimado. Pero vivo. En cuanto escuchó nuestras voces, comenzó a agitarse. Los infectados reaccionaron como una onda expansiva, moviéndose todos al mismo tiempo, en perfecta sincronía, como una colmena viva. Era la primera vez que veía tal nivel de organización. Disparamos. Gutiérrez cayó la primera, rodeada por trepadores que se lanzaron desde el techo. Saldaña intentó ayudarla, pero un mutado enorme lo derribó contra la pared con una fuerza inhumana. Perales gritó que se retiraran, que no podíamos con tantos, pero yo solo veía a Ramos, apenas a unos metros. Me lancé hacia él. Las manos podridas me atraparon la chaqueta. Las garras de un infectado me rozaron el cuello. Sentí el ardor de la piel desgarrada. No sé cómo logré cortar las cuerdas de Ramos. Lo cargué sobre mis hombros mientras Perales arrojaba una granada casera para abrirnos paso. La explosión nos lanzó contra la pared, pero también abrió un hueco entre los infectados. Corrimos como animales asustados, arrastrando a Ramos entre los escombros. No sé cómo salimos vivos del edificio. Cuando por fin alcanzamos la luz del exterior, Ramos casi no respiraba. Perales lo revisó. Lo usaban, como carnada, murmuró. Están aprendiendo a cazar. Esa frase nos acompañó todo el camino de regreso a la zona segura. Pero lo peor no fue eso. Lo peor fue la herida en mi cuello. Una marca rojiza con la forma de un diente. No era una mordida completa. Apenas un rasguño. Pero suficiente para sembrar miedo. No en mí, en los demás. Al regresar, la gente se apartó. Algunos susurraban. Otros evitaban mirarme. Perales intentó tranquilizarlos. Explicó que no había sido mordida profunda, que el riesgo era mínimo. Pero el miedo siempre habla más fuerte que la razón. Esa noche tuve fiebre. Me temblaban las manos. Vi sombras moviéndose en las paredes. Escuché voces. Tal vez era el agotamiento. Tal vez otra cosa. Me senté solo en mi habitación, sudando frío, mientras pensaba en algo que nunca había considerado. ¿Y si yo mismo estaba condenado? Pero no podía quedarme ahí, esperando. No podía permitir que la gente perdiera a su líder justo cuando más lo necesitaban. Y tampoco podía ignorar la verdad. Los infectados estaban evolucionando. Tenían nidos. Tenían jerarquías. Tenían estrategia. Y si seguíamos esperando dentro de los muros, tarde o temprano nos aplastarían. Tomé una decisión que cambiaría el destino de todos. Al amanecer reuniría a los líderes de la zona segura. Les diría la frase que nadie quería escuchar. Tenemos que ir a la guerra. La noche antes de la ofensiva apenas pude dormir. No sabía si era la fiebre del rasguño en mi cuello, el miedo a perderlo todo o la responsabilidad de llevar a decenas de personas a una guerra que quizá no ganaríamos. Pero cuando el alba comenzó a iluminar los muros de la zona segura 17, algo dentro de mí cambió. No era valentía. Era convicción. Habíamos visto lo peor del mundo, sobrevivido a lo impensable y perdido a demasiados. Ya no luchábamos solo por vivir, luchábamos por merecer el futuro. Reuní a todos frente al portón principal. Sus rostros mostraban cansancio, hambre, terror. Pero también fuego. Ese fuego que solo tienen los que ya no temen morir porque saben por qué pelean. Perales explicó lo que habíamos descubierto, los nidos,
la inteligencia creciente, la posibilidad de que la horda principal estuviera reuniéndose al sur, en los túneles subterráneos de la vieja ciudad. Si no hacíamos algo, nos aplastarían. La única opción era atacar primero. Eligieron seguirme. Aún sabiendo que podía estar infectado. Aún sabiendo que podía morir en cualquier momento. Esa confianza fue la carga más pesada y el motor más poderoso. Avanzamos al amanecer. Armados con lo poco que teníamos, rifles viejos, explosivos caseros, lanzallamas improvisados. No éramos un ejército. Éramos un pueblo aferrado a una última esperanza. A medida que nos acercamos al subsuelo de la ciudad, el olor a putrefacción se volvió insoportable. Los túneles temblaban con el eco de cientos de pasos o garras. Cuando entramos en el nido, lo vimos, una masa enorme de infectados reunidos alrededor de una criatura monstruosa, el mutado más grande que había visto. Parecía el origen, el líder, el pulso central de aquella colmena viva. Los infectados nos detectaron al instante. Un rugido estremeció las paredes. «Ahora», grité. Las explosiones iluminaron el túnel como relámpagos. Los infectados se lanzaron hacia nosotros con una ferocidad indescriptible. Disparábamos sin detenernos. El suelo temblaba bajo sus pasos. Perales activó las cargas principales, colocadas estratégicamente en las columnas viejas del túnel. Pero necesitábamos acercarnos más. Mucho más. Corrí hacia el centro del nido, abriéndome paso como un animal herido. El mutado gigante se abalanzó sobre mí. Sus manos eran como garras de hierro. Estuve a segundos de morir, pero Saldaña, el chico que creí perdido en el hospital, apareció entre las sombras. Había escapado, maltrecho pero vivo. «Presidente, agáchese», gritó. Lanzó una granada directamente a la boca de la criatura. La explosión le voló media cabeza. Aún así, seguía en pie. Perales gritó desde el fondo. «Solo quedan 10 segundos. Salgan de ahí». Pero no podía. No sin terminar lo que empezamos. Tomé un pedazo de varilla oxidada y, con una fuerza que no sabía que tenía, lo clavé bajo el cráneo expuesto del monstruo. Esta vez sí cayó. Corrimos. Las vigas comenzaron a quebrarse. Los infectados gritaban, avanzando como un mar de cuerpos hambrientos. Apenas alcanzamos la salida del túnel cuando la explosión final se desató. El suelo tembló. El aire se llenó de polvo, fuego y piedras. El nido entero colapsó. El ruido fue tan fuerte que pensé que había muerto. Pero entonces escuché algo que jamás olvidaré. Silencio. Un silencio puro. Un silencio sin garras arrastrándose. Sin respiraciones podridas. Sin pasos detrás de nosotros. Perales cayó de rodillas, llorando. Gutiérrez, cubierta de sangre que no supe si era suya o de los infectados, levantó su arma al cielo en señal de victoria. Los demás comenzaron a gritar, no de miedo, sino de alivio. La horda había sido destruida. Y los infectados que quedaban afuera, sin su líder, sin su colmena, comenzaron a perder coordinación. Ya no corrían en grupo. Ya no atacaban en sincronía. Algunos apenas caminaban. Otros simplemente se desplomaban, como si la fuerza que los impulsaba se hubiera apagado. Habíamos ganado tiempo. Cuando regresamos a la zona segura 17, la gente salió a recibirnos. Algunos reían, otros lloraban. Niños nos abrazaban las piernas sin entender del todo lo que había pasado, solo que la noche ya no daba tanto miedo. Ramos, recuperado y en silla de ruedas, me miró con lágrimas contenidas. «Lo logró, señor», dijo con la voz temblorosa. «De verdad lo logró». Pero yo negué con la cabeza. «Lo logramos todos», respondí. Los días siguientes fueron distintos. Por primera vez en meses, despertábamos sin el terror inmediato de un ataque. Perales comenzó a estudiar los restos del nido colapsado y descubrió algo increíble. Sin la señal biológica de la criatura líder, el virus parecía debilitar su comportamiento agresivo. Todavía eran peligrosos, sí, pero ya no eran una fuerza invencible. La humanidad tenía una oportunidad. Instalamos nuevos cultivos, reforzamos la energía solar, abrimos expediciones más lejanas en busca de sobrevivientes. Y los encontramos. Familias enteras. Grupos aislados. Personas que habían resistido en sótanos, techos, bosques. Traerlos a la zona segura fue una de las cosas más hermosas que viví. Poco a poco, el caos cedió espacio a la reconstrucción. Un día, mientras caminaba por los campos recién sembrados, una niña se me acercó.
Tendría 7 u 8 años. Me miró con esos ojos enormes que aún creían en milagros. ¿Usted es el presidente?, preguntó. Sonreí, algo que había olvidado cómo se hacía. Ya no queda país para presidir. Pero sí quedan personas, respondió ella con inocencia. Y alguien tiene que cuidarlas. Supe en ese momento que, aunque no tenía un palacio, ni escoltas, ni banderas, aún tenía un pueblo. Uno pequeño, sí, pero valiente. Y ese era el principio de algo nuevo. Esa noche, mientras veía el cielo despejado, sin humo, sin fuego, pensé en todo lo que habíamos vivido. En los muertos, los perdidos, los que dieron su vida. Todo para llegar a este pequeño instante de paz. Quizá el mundo nunca volvería a ser como antes. Pero eso estaba bien. Había esperanza. Había vida. Había futuro. Y mientras hubiera personas dispuestas a reconstruir, yo estaría ahí para guiarlas. No como presidente, sino como un sobreviviente más. Un sobreviviente que creyó en la humanidad cuando el mundo entero se rindió. Y que finalmente, después de tanto caos, vio salir el sol sin miedo. El amanecer del nuevo mundo había comenzado.